Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, de acuerdo al lugar geográfico donde se encuentren. Y es para mí un placer el poder estar con ustedes conversando y compartiendo la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Bonilla, como ya ustedes lo conocen, del Ministerio Agua Viva Carlos Bonilla. Y le he pedido al Espíritu Santo que sea Él quien hable a través de mi boca y no yo. Y de la misma manera que el Espíritu Santo les toque los oídos y la mente para que por lo menos 3 o 4 de estas humildes palabras que yo pueda decir queden grabadas en su corazón para fortalecer nuestra fe. El mensaje de hoy va a llevar como título: Tenemos que morir como murió Jesucristo. Muchos de ustedes se preguntarán qué es lo que quiere decir y es lo que voy a tratar de explicar. Hay una pregunta que realmente yo he visto que entre inclusive los mismos cristianos muchas veces se hace una pregunta confusa y hay ciertos argumentos, discusiones, diferentes ideas acerca de esta pregunta, y es la pregunta que dice: ¿fue Jesucristo a la cruz como Dios o como un ser humano? Creo que en responder esta pregunta radica muchas veces nuestro futuro, nuestro destino, nuestras vidas y nuestro destino eterno final. Yo creo que para responder esta pregunta no tenemos que ir a los pastores, ni a los evangelistas, ni a los teólogos, ni a los más grandes cristianos del mundo, sino que simplemente para resolver todas las preguntas estas y de este tipo, vamos a un solo lugar, la Sagrada Biblia, que es la palabra de Dios, y por lo tanto vamos a ir a la Sagrada Biblia. En Juan 19:26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, dijo: He aquí, madre mía, tu hijo. Y después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella época el discípulo la recibió en su casa. Jesucristo estaba sufriendo el dolor más horrible que nadie haya sufrido en esta tierra, pero aún así Él, con sus últimos esfuerzos físicos y neurológicos, porque tenía que ver la mente, no consideró absolutamente en ningún momento la preocupación personal por sí mismo, sino que su corazón se enfocó, como siempre, solamente en el bienestar de otros. ¡Qué cosa más maravillosa! Con este gesto, por lo que dijo Jesucristo, hizo que las palabras que salieron de su boca fueran palabras que podrían salir solamente de un hombre de carne y hueso, quien siente profundamente en su alma los mismos sentimientos y las mismas emociones que tú y yo podemos sentir como seres humanos. Porque este es un estoico y profundo sentimiento que demuestra que esto es un sentimiento humano, un sentimiento de hombre que siente todo padre, todo madre hacia un hijo, que siente todo soldado hacia un amigo cuando está en el frente de batalla, y que ese sentimiento humano que sentimos todos aquellos que tenemos un corazón parecido al de Jesucristo cuando tenemos que ayudar a alguien. Por lo tanto, es un sentimiento humano. Porque aún muriendo Jesucristo, quiso asegurarse que su madre y su amigo más fiel, por lo que él pensaba, pudieran disfrutar un mejor futuro, algo que cualquier hombre con su buen corazón quisiera hacer lo mismo por su hijo, por su hija, por su esposa y por sus seres queridos. Seguimos leyendo la palabra de Dios, que es nuestra guía, que es nuestra brújula, y encontramos otro verso. En el verso 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba terminado, dijo:
para que las escrituras se cumplieran. Tengo sed. Tengo sed es realmente algo muy humano. Quien fue a morir horriblemente en una asquerosa cruz, porque esa es la verdad, fue un hombre de carne y hueso como tú y como yo. En Hebreos 2, 14, 15 dice: Jesús se hizo hombre de carne y hueso para liberar a los hombres quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor ¿a quién? A la muerte. Desgraciadamente hoy en día hay muchos que todavía le tienen miedo a la muerte. Dios, aquí escúcheme bien lo que digo, Dios es totalmente autosuficiente. Por lo tanto, no necesita tener sed. Un ser autosuficiente no necesita tener sed. Pero Jesucristo dijo: tengo sed. ¿Quién está hecho para tener sed? ¿Dios o un hombre? Un hombre, un ser humano. Los asesinos romanos, mofándose de Jesús, le dieron una esponja llena de amargo vinagre. Y dice el verso 30, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu en las manos de su Padre. Ahora, vamos a Lucas 23. Dice Lucas en el capítulo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los asesinos romanos repartían entre sí las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión de decir perdónalos porque no saben lo que haces es una expresión llena de amor, de gracia, de compasión, de misericordia. Y sale de unos labios humanos que han conocido los sentimientos de lo que son los hombres como tú, como yo, de carne y hueso, porque conoció los sentimientos de dolores, de sufrimiento, de traiciones, de maldades y otras cosas. Y por eso Él expresa su sentimiento hacia aquellos asesinos, por tener un profundo sentimiento de amor carnal, de hombre, de ser humano. Y cuando los criminales romanos comenzaron a repartirse las ropas de Jesús como verdaderos pillos y malditos, ¿no estaban acaso repartiendo ropas que pertenecían a un ser humano? Sí, sí y sí. Ahora vamos a saltar a Marcos. Y él nos dice en Marcos 15:34, mi Dios, mi Padre, ¿por qué me abandonaste? La muerte física es la separación de la carne y el espíritu, pero la muerte espiritual es la separación del espíritu del amor de Dios. Y esto es lo que este hombre llamado Jesucristo sufrió en sus últimos momentos. Su mismo Padre, imagínense ustedes, su mismo Padre lo abandonó por unos instantes, marcando su identidad como un ser humano, como un hombre de carne y hueso. Y finalmente llegamos al momento crucial. Y esto es cuando Jesucristo dice: está consumado, está terminado. Y esto está en Juan 19:30, que en nuestro común lenguaje popular quiere decir lo que dije lo último: está terminado. Pero, ¿qué es lo que está terminado?
quizás lo primero que viene a nuestras mentes es, bueno, su misión de salvar a la humanidad está terminada, lo cumplió. O quizás quiere decir sus enseñanzas a sus discípulos que tanto quiso impartirle están terminadas. Ahora ellos saben cómo continuar la obra por sí mismos. O quizás hay otras muchas interpretaciones que pueden ser aplicables a estas últimas palabras. Yo personalmente me quisiera aventurar a pensar algo más. En mi humilde entender, y vuelvo a decirme personal, humilde entender, quizás esto nos dice que desde ese momento las famosas injustas leyes judías con toda su hipócrita legalismo y abuso dejan de existir en ese mismo momento y ahora solamente será considerada la gracia infinita de nuestro Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, que te cubre a ti y que me cubre a mí, aunque no lo merecíamos. No más sangre de animalitos inocentes. ¿Por qué? Porque un hombre totalmente puro y único en este universo, con toda su sangre derramándose hasta la última gota, ha pagado o pagó por todos, y repito, por todos los pecados del mundo, incluyendo los tuyos y los míos, y por los cientos, y en mi caso miles, de pecados que nosotros hicimos. También cuando Jesús dijo, está consumado, en Juan 19:30, esto significa que el enojo de Dios con sus hijos e hijas en esta tierra, y lo saben por Malaquía que terminó el Viejo Testamento, está terminado, se acabó. Y la gracia, vuelvo a repetir, nos cubre con el amor divino de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, y vamos aquí a acordarnos y compararlo con lo que dije hace 10 segundos, todos nosotros que andábamos como ciegos con bastones que pegan en cualquier parte, ustedes saben cuando un ciego tiene un bastón blanco, anda tratando de ver dónde puede caminar y desgraciadamente a veces le pega en cualquier lugar porque no puede ver, pobrecito. Así andábamos nosotros, caminando para la izquierda y para la derecha sin saber realmente caminar derecho. Y en Isaías 53:6 dice, todos nosotros estamos descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, cada cual hizo lo que quiso hacer en su corazón. Mas Dios cargó en el cuerpo de Jesucristo el pecado de todos nosotros y lo llenó desde la cabeza hasta los pies con sangre, 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 para que nosotros, que no merecíamos nada y éramos pecadores, fuéramos salvos. Sin saber quién éramos ni a dónde íbamos. Cuando Él dijo, está consumado, pudimos comenzar a tener la oportunidad de decir, como dice la canción maravillosa de alabanza, yo era ciego, pero ahora veo. Y con eso también podemos decir, ahora puedo salir de la oscuridad donde estaba mi alma, mi corazón, mis ojos espirituales, y puedo abrazar la luz, disfrutar la luz y ser luz.
meditando en esta muerte única en el universo, me hace pensar que Jesucristo fue un hombre como tú y yo en su composición física cuando fue a la cruz, que decidió y estuvo dispuesto a recibir el más criminal y cruel castigo corporal y emocional de parte de los asesinos soldados romanos. Estuvo dispuesto a recibir burlas, rechazos, traiciones, falsas acusaciones, odio, maltratos, insultos y otros sufrimientos. Y también estuvo dispuesto a ser azotado, inclusive en su doloroso camino en la Vía Apia, camino al monte de la Calavera. Hasta allí le iban pegando los soldados romanos, en donde lo iban a crucificar sin decir una sola palabra, desde que empezaron a torturarlos hasta que lo clavaron en la cruz. Jesucristo dijo ni una sola palabra de defensa, ni se quejó. Y todo lo soportó en silencio por ti y por mí. Entonces, cuando llegó el lugar de la crucificación, su tortura final recién comenzaba. Él podía haber llamado un ejército o muchos ejércitos de ángeles, y en un segundo todos los romanos podían haber desaparecido y todos los malos podían haber desaparecido. Pero él prefirió dar su vida por ti y por mí, sin llamar a nadie, siendo que tenía el poder para poder llamarlos. ¿Lo harías tú? ¿Lo haría yo? Quizás no. Quizás no. Ese hombre puro y sagrado fue crucificado. Sin abrir su boca, siguió soportando más dolores para hacer su mayor declaración de amor, que pasarán los miles de años y quedará en el aire para que todos nosotros lo respiremos y lo grabemos en el corazón. Juan 16:13. No hay amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Voy a repetirlo. Juan 16:13. No hay amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Y allí comenzó la tortura final. Clavos rústicos, filosos, comenzaron a atravesarle los tendones, las manos, los brazos, las piernas, con clavos que eran fríos y filosos. Le comenzaron a desgarrar la carne, los tendones. Entonces los romanos, recién cuando terminaron de hacer esa barbaridad, levantaron la cruz y quedó colgando. Y las gotas de sangre que producían las filosas espinas que le habían clavado en su cabeza comenzaron a caer por su cara deformada y llenar su cara llena de sangre. Y con cada suspiro que hacía cuando estiraba sus piernas, pobrecito, para poder seguir respirando, un asesino romano le clavó una flecha en el costado al lado del corazón, que le hizo salir agua y sangre, agua que es parte de un elemento físico que tenemos alrededor del corazón. Y cuando dijo siento sed porque era humano, los criminales romanos le dieron un amargo y asqueroso
pedazo o esponja de vinagre. Y eso está en la Biblia. Pero quizás y sin duda el sufrimiento mayor para un hombre intachable y con el único corazón puro en todo el universo fue cuando su propio padre se separó de él por un momento. Ese fue el sufrimiento mayor a pesar de todos los sufrimientos físicos que había sufrido. En Isaías 53:5 dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones, fue molido por nuestras iniquidades, fue castigado horriblemente para que nosotros tuviéramos paz, y aún así, por sus llagas somos sanados, y aún así, con todo lo que él sufrió, nos ofrece sus llagas para que nosotros, pecadores, nos sanemos. Ahora viene la sugerencia que dije al principio. ¿Por qué la muerte de Jesús es también tu muerte? En Gálatas 2:20 dice: crucifícate con Jesús en su cruz, deja allí tu persona natural y permite que Jesús viva dentro de ti. Aquí mismo, Gálatas nos dice: por más cristiana o cristiano que seas, si tú no podés salvar de morir la misma muerte que sufrió Jesucristo, no vas a caminar muy bien. Hermanas y hermanos, quizá ninguno de ustedes o yo sea literalmente clavado con gruesos clavos a una cruz. Pero cuando tu mente tenga la tensión, el estrés de sufrimiento, dolores, menosprecios, al punto que no puedas aguantar más, las mismas espinas que le clavaron a Jesús en la cabeza las vas a sentir tú en tu cabeza. Cuando te hayas cansado o cansada de orar y orar y orar, y eso que desesperadamente buscas no llega y no llega y no llega, poco a poco comenzarás a sentir el desgarrador filo de los mismos clavos asesinos que sufrió Jesús, desgarrando tus ideas, tus sueños y quizás tus piernas y tus manos. Cuando estés sedienta o sediento por un vaso de agua viva de Jesús, pero la tentación te haya derrotado y te lleve para el camino que no tenés que ir y estés desesperado por un vasito de agua viva, quizás recibas vinagre y así tú también morirás como murió nuestro Señor Jesucristo. Quizás tú ya pasaste la misma muerte que Jesús pasó. O quizás estás pasando ahora en este mismo momento, o quizás la vas a pasar. Pero 100% seguro, hermano y hermana, no 99%, sino 100% seguro, realmente, si seguimos fiel a Jesucristo, tendremos que morir la misma muerte que Él sufrió de la manera que yo te lo describí. Y tenemos que entender que seguir a Jesucristo no tiene nada de fácil, pero sí, bienaventurados aquellos que sufren por mí, porque ellos tendrán una gran recompensa. Pablo nos indica el camino en Hechos 21:13, porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir
por el nombre santo de Jesucristo. Lo voy a repetir otra vez, hermanos, porque esto lo dijo Pablo, que por cierta razón era un gigante de la fe y del Evangelio, pero quizás a ti y a mí nos viene preciosamente, hermosamente bien. Dice Pablo, Hechos 21:13, porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir por el nombre de Jesucristo. Y han sido cientos, y han sido miles, y yo no sé si millones, de mujeres y de hombres que han muerto desde aquellos horribles momentos en el Coliseo Romano hasta hoy en países donde saben que van y los van a matar, y han muerto cantando y haciendo alabanzas a Dios. Gracias a Dios, que quien cree profundamente en Jesucristo cumple la palabra de hasta morir por Jesucristo. Y te invito a ti y a mí y a mi corazón a que le pidamos a Dios que nos dé más y más y más fuerza para estar dispuestos a estar tranquilos cuando nos llegue la hora de la muerte y morir con una sonrisa como murió Pablo. Cuando después de la crucificación los discípulos, que eran unos cobardes, temblando de miedo, se encerraron en un cuarto con la puerta cerrada con llave. Estaban encerrados en un cuarto que me imagino que las paredes eran de piedra, con unas puertas tremendas, cerrado con llave. Y algo parecido a lo que yo o tú haríamos si sabemos que Jesús se va de nuestra vida. Ellos hicieron, y fue esconderse, porque ellos también podían haber sido ejecutados, crucificados si los hubieran encontrado. Pero de pronto, ¿qué pasó? De pronto llegó Jesucristo y todo cambió. Por eso es que sopló a ellos y les dijo: Jesucristo entró en un cuarto cerrado con la puerta cerrada. Quiere decir que Jesucristo tiene poderes mucho más grandes que nosotros. Pero Jesús, cuando entró, les dijo, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Les voy a leer de vuelta lo que sucedió cuando Jesús entró en el cuarto donde estaban encerrados los discípulos. Jesús los miró y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. En el principio de la Biblia, Dios sopló y al hombre le dio el espíritu de vida. Hagamos una comparación. Tú y yo tenemos que morir una muerte como Jesús, más tarde o más temprano. Todo cristiano sentirá las espinas en sus cabezas, los clavos en sus manos y una lanza que nos clavará cerca del corazón, las burlas, los insultos, las traiciones, las maldades de otras personas. Pero también todo cristiano puede estar seguro que como Jesús, también ellas o él resucitarán, porque el soplo sobre ti hará que el Espíritu Santo entre en ti.
En otras palabras, hermanos y hermanas, todos nosotros vamos a tener que morir la misma muerte que murió Jesucristo. Quizás a nosotros nos van a torturar con esos tremendos azotes que tenían los romanos, que los pedazos de cuero estaban forrados con clavos de acero que se internalizaban en el cuerpo de Jesucristo y hasta le sacaban los órganos para afuera. Quizás no nos hagan cargar una cruz súper pesada y nos azoten mientras vamos llevando la cruz. Quizás no nos claven esos clavos de 10 centímetros, asesinos, filosos, rudos, en nuestros tendones, en nuestras manos, en nuestras piernas. Quizás no nos pongan espinas que nos saquen sangre de nuestra cabeza. Quizás no nos den vinagre cuando tengamos un poquito de sed. Y quizás lo más importante, Dios no se separe de nosotros por un instante. Pero sin embargo nosotros, de otras formas diferentes, vamos a tener que entender que seguir a Jesús es como Él dijo, carga la cruz y sígueme. Y eso literalmente significa carga esta cruz súper pesada que yo tengo y sígueme. Si quieres ser parte de mí, de mi grupo. Y te van a venir tsunamis y tormentas y huracanes. Y te van a llenar de espinas que van a ser traiciones, maldades, resentimientos, rechazos y cuantas otras cosas feas. Y todas esas cosas van a ser los clavos, van a ser las espinas, van a ser los latigazos que recibió Jesucristo. Por eso es que aunque no tengas exactamente, literalmente la misma condena y la misma tortura y muerte de Jesucristo, tú y yo vamos a sentir sufrimientos y vamos a sentir torturas físicas, emocionales, espirituales, que nos van a recordar que nosotros también o morimos o estamos muriendo o vamos a morir como Jesucristo. Pero nunca nos olvidemos que Pablo dijo, estoy dispuesto a ser atado y morir en el nombre de Jesucristo en cualquier momento. Y no te olvides, hermano y hermana, que aunque muéramos como Jesucristo, ¿qué fue lo que pasó cuando lo depositaron en la tumba? Al tercer día hubo fiesta en los cielos, porque Jesucristo resucitó. Y tú y yo moriremos por los montones de cosas que nos pueden pasar. Pero yo que he estado 6 veces cara a cara con la muerte, te puedo decir, tú también al tercer día resucitarás. Y no importa lo que el enemigo trate de ser, más grande es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Y muere como Jesucristo, porque la gloria te está esperando el tercer día. Hermanos y hermanos, que Dios los bendiga y que en el nombre de Jesucristo Dios derrame sobre todos ustedes todas las bendiciones de este cielo.